Muy buenas, en el día de hoy procederemos, mi compañero Víctor Manuel Quintero y mi persona Sebastián Moreno Londoño, a desarrollar el segundo ejercicio planteado en el taller parcial correspondiente a la materia de matemáticas especiales para la electrónica. Para comenzar se debe tener en cuenta las fórmulas y las leyes correspondientes que se deben utilizar en el caso de un análisis circuital, que se procederá en la siguiente página. En lo que respecta al punto 2, debemos tener en cuenta qué impedancias se encuentran allí y nombrarlas. En este caso nombré Z1, Z2, Z3, Z4 y Z5. Luego de esto procedo a analizar qué impedancias se encuentran en serie y en paralelo para realizar su respectiva operación. En este caso, empezando con la impedancia Z34, podemos visualizar de que se encuentran en serie obteniendo un valor de J11. En el mismo caso sucede en la impedancia 1 y 2, que se encuentran en serie, dando como resultado 4 más 100 J20. En el siguiente se puede analizar y validar los datos que se están trabajando en el anterior análisis, teniendo en cuenta de que en las calculadoras los números complejos se trabaja en este caso J equivale a I. Luego analizamos el paralelo que se encuentra allí y hacemos el procedimiento para hallar su equivalencia, teniendo en cuenta si están en serie o en paralelo. Sería Z5 paralelo de Z3 y 4. Z5 paralelo de Z3 y 4 que se encuentran en serie, obteniendo un valor de 9.64 a 55.49 ohms. Vale, y validando este valor en la calculadora, dando como resultado 9.064 con un ángulo de 55.49, en este caso ohms. Luego realizamos el cálculo para determinar la impedancia total, sumando Z1, 1, 2 más Z5 paralelo 2 y 3, dando como resultado una impedancia total de 28.94 con un ángulo de 71.60 ohms. Validando esta impedancia en nuestra calculadora, aún teniendo en cuenta de que estamos trabajando en números complejos, podemos observar de que los valores coinciden. En el siguiente planteamiento, nuestro compañero Víctor Manuel Quintero procederá a continuar con el análisis circuital que se está planteando. Siguiendo con la parte que explicó mi compañero, voy a proceder lo primero es dividir esta sección en 4 partes. La primera se hallará la corriente total del circuito, posteriormente estarán las inductancias, la inductancia 1 de la bobina, la inductancia 2 de la segunda bobina y por último la del condensador. Después de esto estará la validación a través de la calculadora y finalmente se verificará a través de la simulación en el software Proteus. Lo primer paso sería hallar la corriente total. Para esto debemos utilizar la siguiente ecuación, la cual nos indica que corriente total es igual a la fuente dividido la impedancia total. Reemplazando los valores tenemos que el voltaje en la fuente es de 12 con una fase de 0 grados y la impedancia total sería de
28.94 con una fase de 71.60 grados. El resultado que nos daría haciéndolo a través de la calculadora es de 0.41 con un ángulo con una fase de menos 71.6 amperios. Estas son coordenadas polares. Si verificamos en la calculadora, tenemos que el resultado en coordenadas polares es el mismo de 0.41 con una fase de menos 71.6, en este caso amperios. Posteriormente, para realizar la simulación es importante conocer las inductancias de los tres componentes, de las dos bobinas y del condensador. Esto con el fin de realizar la validación del circuito y verificar si coinciden los resultados obtenidos teóricos con los resultados simulados. Lo primero es identificar los datos que tenemos. En este caso tenemos la inductancia de la primera bobina, tenemos la inductancia de la segunda bobina y finalmente tenemos la del capacitor, tomando como resultado los obtenidos por mi compañero Sebastián. También es importante conocer que en este caso debemos utilizar la frecuencia angular. Por lo consiguiente, tenemos que la ecuación de la frecuencia angular es igual a 2pi por la frecuencia normal. En este caso se asumió que la frecuencia normal va a ser de 60 Hz. Reemplazando esta ecuación tenemos que frecuencia angular es igual a 2pi por los 60 Hz. Y cabe recalcar que el valor debe dar en radianes sobre segundo. En este caso, haciendo la operación tenemos que el resultado da 377 radianes sobre segundo. Teniendo este valor podemos reemplazar en las ecuaciones de las tres inductancias. Para eso tenemos para la primera inductancia tenemos XL1 despejando la ecuación para hallar esta L, tenemos para hallar la inductancia tenemos XL1 es dividido la frecuencia angular. Si hacemos la operación tenemos los radianes sobre segundo, nos daría como resultado 0,05 Henry. Es importante colocar esta unidad de medida ya que estamos hablando de un inductor. Ahorita para la inductancia de la segunda bobina tenemos copiamos otra vez la ecuación y despejamos para hallar la inductancia. Esto nos daría como
resultado 0.06 Henry. Como se sabe, la frecuencia angular en los tres componentes va a ser la misma, de radianes sobre segundo, y nos daría como resultado 0.06 Henry. A continuación se va a validar estos dos valores, el de 0.05 Henry para la primera bobina y el de 0.06 Henry para la segunda bobina, se validará con la calculadora. Como se puede observar, el valor coincide. El de la primera bobina es de 0.05 y el de la segunda es de 0.06. Posteriormente se debe hallar el valor de la capacitancia. En este caso, la ecuación varía. Se debe emplear la siguiente ecuación. Tenemos que capacitancia es igual a 1 dividido la frecuencia angular por la raíz cuadrada de la impedancia equivalente menos la resistencia al cuadrado. Reemplazando estos valores tenemos 1 dividido la frecuencia angular, que es de 2pi, por los 60 Hz raíz cuadrada de la impedancia equivalente. En este caso es importante mencionar que está al cuadrado. El valor que nos dio fue de 28.94, pero al cuadrado. Y posteriormente el valor de la resistencia, también al cuadrado. El resultado obtenido de toda esta ecuación es de 5.727, en este caso microfaradios, porque estamos hablando de una capacitancia. En este caso, si nos vamos a la imagen de la calculadora, verificando el resultado obtenido, tenemos que sí coincide. En este caso estamos hablando de 0.0000572 faradios, pero si esto se convierte a través de notación científica, tenemos que es 5.727 por 10 a la menos 6, que es igual a microfaradios. Finalmente sigue la parte de la simulación en Proteus. Por lo consiguiente, se abre el simulador . Es importante colocar los componentes adecuados, ya que esto afectaría el resultado. En este caso, como tenemos, siguiendo el circuito planteado, tenemos una fuente de corriente alterna. Para esto
Vamos al buscador acá en la lupa de los dispositivos, buscamos la que dice alternador, el cual es una fuente de voltaje de corriente alterna. Como se puede observar, le damos a aceptar. Después utilizamos las resistencias, puede ser la resistencia genérica. También está el condensador, en este caso es un condensador no, no electrolítico, es un condensador normal, cerámico. Para eso le damos CAP, que es de capacitor. Y también buscamos el componente del inductor, también el genérico. Solamente esos son los 4 componentes que componen el circuito. Lo primero es sacar la fuente de corriente alterna. Importante colocarle los valores. Aquí nos muestra la amplitud y la frecuencia. Cabe recalcar que es muy diferente hablar de la amplitud y del voltaje RMS, que es un voltaje promedio. Siguiendo con los valores planteados, tenemos que la amplitud es de 12 voltios a una frecuencia, 12 voltios a una fase de 0 grados. Por esto se deja así este valor. También hay otras opciones para sacar fuentes. En este caso, en esta parte donde dice generadores, se puede sacar una fuente de corriente alterno. En este caso se le puede cambiar la fase, se le puede cambiar la frecuencia, la amplitud, como usted le maneja, si es el voltaje pico, si es el voltaje RMS. También le puede variar el periodo, pero vamos a utilizar esta más sencilla, este componente más sencillo, ya que la fuente no posee la fase de 0 grados. Colocamos la fase de 12, colocamos la amplitud de 12 voltios, perdón, y la frecuencia a 60 Hz. También es necesario, como vamos a hallar la corriente total, es necesario colocar un multímetro, en este caso de un multímetro para medir amperios, en este caso en corriente alterna. Como vamos a esta parte, que es una especie como de tornillo, le damos en AC Ammeter y hacemos la unión de este nodo. También es importante colocar la referencia a tierra. Ya después seguimos con la resistencia, en este caso. Posteriormente sigue el inductor. Esta primera bobina es de 0.05 Henry. Después tenemos la segunda resistencia, que está en paralelo. Le damos en rotar para que quede en paralelo con los demás componentes. Posteriormente sacamos el capacitor normal, cambiamos el valor acá, en este caso está en nanofaradios, lo colocamos en microfaradios. Es de 5.727 microfaradios. Colocamos el segundo inductor, en este caso es de 0.06 Henry. Y finalmente este R2, que no se ha modificado, la tenemos que es de 16 ohmios. Y ya unimos todos los nodos con esta tierra, aterrizamos todos los componentes, verificamos que
que se cumplan todos los parámetros. Acá tenemos 0 voltios en este nodo de referencia y procedemos a simular. Como se puede observar, tenemos una corriente de 0.31 amperios. Ya si queremos ver los valores en miliamperios, le damos encima del multímetro, cambiamos el rango de medida que podemos dar en miliamperios. Ya sabemos que son 313 miliamperios. Muchas gracias, profe, por su atención.